tenemos, lo que somos, a ti te lo debemos, papá. Gracias porque nos permites estudiar, meditar en las Escrituras, Señor. Bendice hoy este día, bendice hoy todo lo que hagamos, bendice la obra de nuestras manos, Señor. Bendice la disposición de cada hijo tuyo que se va conectando en esta hora, contigo en el Espíritu, papá, en los cielos, para vivir juntos esta bendición tan grande de buscarte, de conocerte cada día más a través de tu palabra, de saber lo que te agrada y lo que no te agrada, de saber, Señor, tus decisiones, cómo estás viviendo tú las cosas, cómo se hace tu voluntad en los cielos, y que el Padre nuestro que tú enseñaste a tus discípulos y nos lo recuerdas día tras día, Señor, esa oración modelo de nosotros pedirte a ti que venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad como se hace en los cielos, se haga en la tierra, que sea nuestro deseo, Señor, que tú establezcas tu reino aquí en la tierra para hacer tu voluntad y poder decir, como decía David, el hacer tu voluntad, bendito Dios, me ha agradado. Y poder decir, Señor, es rico hacer tu voluntad. La deseamos porque tu voluntad trae paz a nuestra vida, porque tu voluntad trae realización personal, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando la conocemos decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero cuando nuestro corazón no entiende, cuando hay rebeldía, cuando el enemigo coloca pensamientos contrarios a los tuyos, Señor, empieza una lucha, una batalla, hay cosas en nuestro interior que no nos dejan avanzar. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en la tierra, que iban rumbo a la tierra prometida. En el desierto se quedaron porque razonaron, porque miraron fue al hombre, pero no oyeron tu voz a través del hombre. Y se llenaron de tantas situaciones, Señor. Y tú colocaste a Moisés, un líder, para que los guiara, para que los sacara de la esclavitud y los condujera hacia la tierra prometida. Pero ellos vieron a Moisés solamente, lo quisieron apedrear, quisieron acabar con él en todo momento, olvidándose que detrás de Moisés estaba el Señor, que las manos de Moisés eran las manos del Señor, que la boca de Moisés era la boca del Señor. Y se olvidaron y comenzaron a mirarlo a él y a criticarlo y a quererlo ya apedrear, y no quisieron obedecer, porque los ojos se habían cerrado, estaban vendados sus ojos, y muchos se quedaron en ese desierto. Todos, dice la Biblia, murieron, y hubo una nueva generación. Señor, que no nos suceda así en este tiempo, Dios, donde hoy me has traído a memoria ese pasaje, Señor, porque es algo bien difícil cuando nosotros no entendemos, Dios, que tú colocas personas a nuestro alrededor para que nos enseñen ese camino por donde debemos de andar. Y que son mujeres y hombres que dependemos totalmente de lo que tú nos dices, de oír tu voz, de madrugar a buscarte, y que enseñamos lo que tú colocas en nuestros corazones, bendito Dios, de acuerdo a tu palabra. Y tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Ayúdanos a entender esos propósitos, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a respetarte, Señor, a respetar tus mandamientos, a ponerlos por obra, a saber, Señor, darte gracias por cada persona que has puesto a nuestro lado para acompañarnos en este proceso de salir del Egipto, Señor, para cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida. Señor, muchas gracias, porque antes estábamos en el Egipto, en nuestras viejas costumbres, en la vieja manera de vivir, pero llegaste tú, Señor, a abrir nuestros ojos, a contarnos, Señor, que eres real, a darnos la salvación a través de Jesucristo. Señor, y lo más importante es enamorarnos de ti. Enamóranos de ti y de tu palabra, Señor, y ayúdanos a obedecer, a sujetarnos a los pastores que tú has colocado a nuestro lado, que quieren es el bien para nosotros porque son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Señor, hombres y mujeres que han entregado su vida para que caminemos contigo de la mano, para que oigamos tu voz, para que estudiemos tu palabra, para que meditemos en ella, para que veamos que sí se cumple tu palabra cuando obedecemos como tú la dices, no como yo la quiera oír o como el enemigo ha puesto en mi mente, Señor,
tantas cosas para separarme de ti. Ayúdame en este día, Señor, a oír tu voz. Ayúdame en este día que mis oídos se abran, Señor, completamente a tu voz. Y ayúdame a seguir caminando de tu mano, porque estamos en tiempos de la apostasía, Señor, donde muchos están dudando, muchos están siguiendo otras corrientes, muchos están hablando cosas que no son, papá. Ayúdanos a permanecer fieles a ti y a tu palabra, porque dices que en los tiempos antes de tu segunda venida, muchos, aún los escogidos, serán engañados. Señor, no nos permita ser engañados por la desobediencia, por la obstinación, por seguir nuestros propios pensamientos, nuestros propios consejos o consejos de personas que no tienen sabiduría. Ayúdame, Señor, a oírte a ti a través del estudio de tu palabra y a sentarme a tus pies a disfrutar de ti. Bendigo este tiempo y todas las personitas que ya se conectaron y los que van uniéndose, Señor, a buscarte, a estudiar, a meditar en tu palabra y a seguir tus consejos. Papito, te amamos este día y te necesitamos, Espíritu Santo. Gracias por cada hogar aquí representado, por cada familia que está hoy aquí. Gracias, Papito de los cielos. Y hoy te decimos, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Aquí estamos, papá, rendidos a ti y te damos gracias por este comienzo de este día contigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. Qué bueno saludarles. Bueno, desde nuestro devocional Cita con Jesús. Y hoy tenemos el estudio de Apocalipsis. Cada domingo nuestro devocional es con ese estudio. Y estamos ya terminando el capítulo 5. Recordemos que el capítulo 5, espero que ustedes me acompañen en sus Biblias, tomen apuntes, tomen su libreta, porque el estudio es con eso, con apuntes, con lo que el Espíritu Santo va revelando y nos está enseñando. El Espíritu Santo todo el capítulo 5 es de una adoración celestial que se hizo en los cielos, y allí es donde nos hace entender quiénes adoramos al Señor. Como se adora en el cielo, se debe de adorar desde aquí de la tierra, porque imagínense, ángeles, millones de ángeles adoraban al Señor, y todos aquellos que estaban allí, porque ya la iglesia está en los cielos. Juan está viendo ya la iglesia en los cielos, y eso es lo que nos está mostrando el Señor. Entonces, en Apocalipsis 5, 9 y 10, estábamos allí, dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, estábamos hablando que él cantaban un nuevo cántico, ¿verdad? Bueno, es que resulta que el Señor todo lo ha hecho nuevo. Él no quiere nada viejo. Segundo de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, mire que eso es condicional, ¿sí? No es para todos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias. Todas son hechas nuevas. ¿Sí ve? Entonces, el Señor no quiere nada de lo pasado en nosotros. Y por eso allí en el cielo dice que cantaban un nuevo cántico. Póngale cuidado, pues, ¿sí? Y esta es una realidad que todavía no se ha cumplido en toda su plenitud, y sigue esperando el Señor hasta que nos seamos transformados de gloria en gloria y vamos a llegar al cielo. Él nos da un nuevo cuerpo, ¿sí? Este cuerpo que tenemos ahorita, que cubre esta carne, que cubre el alma y el espíritu, se deshace, se vuelve polvo, ¿verdad? Se vuelve polvo, y entonces el Señor en la resurrección nos da un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado,
para estar con Él eternamente en los cielos. Y eso era lo que estaba viendo Juan en ese momento. Entonces, esto nos lleva a pensar cómo será nuestra experiencia en los cielos cuando todos estemos allá. Sin duda, todo es completamente nuevo, ¿sí? Nuevo. Y allí lo dice, mire, dice, porque tú digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Un nuevo cántico al Todopoderoso, una nueva canción al Todopoderoso. Ahora vamos a ver cuál es esa canción. Entonces, ese nuevo cántico es diferente a todo lo que hemos conocido en este mundo. Y todo lo nuevo, empieza lo nuevo desde aquí. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nuevos pensamientos, nueva manera de vivir, nuevos vestidos que Él nos pone desde aquí de la tierra. Entonces los tenemos que vivir. Por eso es que nos tenemos que sujetar al Señor, porque Él va colocando anillo en nuestra mano, anillo espiritual que tiene las piedras de la salvación, ¿sí? Coloca sandalias porque los pies ya no van a estar descalzos, llevando todas las inclemencias del camino. Ese camino, eso es espiritual, ¿no? Que ha sido duro, que nos ha tocado durísimo en este camino. Y a los vencedores, recuerde el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando gastó todo lo que tenía, ¿cierto? Y se acabó su herencia. Eso también es, llevémoslo a la parte espiritual. La parte espiritual es cuando el Señor le ha dado a usted talentos, dones, la salvación que es tan importante, tan grandiosa, ¿sí? Y usted un día dice, no quiero oír más a Dios, voy a hacer como quiera, voy a vivir mi vida como quiera. Y entonces usted le dice al Señor, me voy del lado suyo, voy a hacer como quiera. Lo que usted me dio ya es mío, démelo, ¿cierto? No me va a quitar el Espíritu Santo nada, pero no lo voy a tener en cuenta. Voy a casarme con quien quiera, voy a hacer del sexo como quiera. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. No lo voy a tener en cuenta a usted. Me dio la vida, pero gracias. Yo la voy a manejar como quiera. Y se fue. Dice que vivió perdidamente hasta llegar a lo más bajo, al lodo, ¿sí? Donde comió no comida deliciosa, sino lo peor espiritualmente, ¿ve? Porque podría haber comido suculentos platos, banquetes físicos para saciar su estómago, pero su espíritu y su alma estaban mal, no tenía de qué alimentarse. Y eso es lo que les pasa a muchas personas, se alimentan de cosas como decimos, la comida chatarra, ¿ve? Y él no tenía nada, y entonces fue a buscar ¿a dónde? Donde comida de cerdos, comida chatarra, comida terrible. Y se puso a pensar, ¿cómo yo hago esto? Si en la casa de mi padre hay hasta personas que preparan comida y hay de todo. Y se arrepintió y volvió. Pero ¿qué hizo? El padre lo vistió, le puso zapatos, sandalias, dice, anillo en el dedo, lo cubrió con un vestido de lino fino. Y así se tiene que ver usted hoy como ese hijo redimido. ¿Ve? Pero estamos aquí en la tierra todavía. Juan estaba viendo a toda la iglesia redimida. Entonces, le estaban cantando al Señor un cántico nuevo, ¿sí? Cristo nos dio una vida completamente nueva en todos los sentidos. Una nueva naturaleza, un nuevo ADN, santificados, ¿sí? Un nuevo gozo, paz, nos dio nuevas fuerzas, nos dio emociones que las podemos controlar, guiados por el Espíritu Santo, y nos dio una nueva personalidad, un ADN espiritual que corre por todo nuestro ser. Y por eso no con palabras lo tenemos que demostrar, sino con nuestra propia vida, viviendo cada día parecidos, semejantes a Él, creados a imagen y semejanza de Él. En su imaginación nos tuvo, pero nos creó a semejanza de Él.
Su imagen quiere decir, se imaginó cómo seríamos y luego nos creó a semejanza. O sea, internamente tenemos que demostrar, no externamente, porque externamente somos una carne, ¿cierto? Y Dios no es carne, Dios no tiene físico. ¿Ve? Entonces, pensemos ahora en ese nuevo cántico. ¿Por qué es nuevo? Bueno, esa frase aparece con frecuencia en muchos salmos y allí se relaciona con las misericordias del Señor que son nuevas cada mañana, ¿sí? Nuevas cada mañana son tus misericordias. Hoy es un nuevo día, el ayer ya pasó, todo es nuevo. Siempre piense en esto. Siempre piense cuando usted abre los ojos, Señor, gracias por este nuevo día. Cuando dice este nuevo día es porque toda su mente se renueva, sus fuerzas se renuevan, todo su ser lo toma el Señor para vivir el hoy, porque el ayer ya pasó, ¿sí? Y sus misericordias se acabaron ayer, pero comenzaron hoy nuevas. Entonces los salmistas hablaban de esto. Los salmos son canciones de experiencias nuevas de la misericordia de Dios. Hoy es nueva esa misericordia porque hoy usted necesita esa misericordia. En el área que usted necesite, Él ahí está en su vida. Por ejemplo, cuando ellos fueron liberados del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, en el Salmo 42 y 3, a mí me encanta este salmo. Dice, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Muchos verán lo que Él hizo. ¿Sí ven? Se tiene que ver la obra de Dios en nuestra vida. Y me gusta este salmo porque eso éramos cada uno de nosotros. Yo era así, estaba donde, en el fondo más profundo, ¿cierto? Sin entender a Dios, porque es que no es tanto qué clase de pecados hemos cometido, sino que sin Dios no podemos nada. Todo es oscuro en nuestra vida si no está Dios en nosotros. Entonces Él nos hace entender que la vida tiene sentido, tiene propósito, tiene felicidad cuando lo empezamos a conocer a Él. Y entonces dice que puso mis pies sobre un suelo firme. ¿Ve? Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me encanta. Porque andábamos como andan las personas que no tienen al Espíritu Santo, sino que andan en su propia naturaleza, tambaleándose de un lugar a otro, dudando, ¿sí? Hago esto, no lo hago, y si lo hago en mis propias fuerzas, siempre me equivoco, hasta que me estabilizó. Me dio un cántico nuevo para entonar. Bueno, les cuento que yo cantaba las canciones, ¿cierto? De despecho, que me llevaban a mantenerme más triste y más desesperanzada que nunca. Y yo creo que a todos nos pasaba. ¿Ve? Esas canciones que tarareábamos desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Y eso entonces, en vez de hacernos bien, nos hacía era mal. Porque nos incitaba de pronto a buscar otras cosas. Pero dice que Él puso un nuevo cántico para entonar. Hoy, ¿qué cantamos? Canciones a Él. Canciones de alabanza, de adoración, y las buscamos y decimos, Señor, yo por lo menos le digo, te voy a dar esta serenata a ti. Esta es para ti. Y le doy serenatas. Y cuando hay una canción que me gusta secular, le arreglo la letra y le digo, Señor, esta es para ti. ¿Sí? Porque si la pongo es a Él. Cuando tiene esa letra que se la puedo decir a Él. ¿Ve? Me dio un himno de alabanza, porque ya no queremos sino cantarle a Él. Y entonces dice, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza, o sea, somos ejemplo para otros, pondrá su confianza en Dios. ¿Sí? O porque Dios también había hecho maravillas y había salvado a su pueblo de alguna situación concreta, dice el Salmo 98:1.
Canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. Por esto le tenemos que cantar. Mire, cuando usted reciba una bendición del Señor, que es maravillosa, o sea, cosas que usted eran difíciles para usted, que solamente Él podía hacerlo. Es una sanidad, es algo que usted le venía rogando y le llenó su corazón de alegría. Pues dice, canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Usted lo tiene que reconocer, usted tiene que cantarle, danzarle, alegrarse con Él, porque, mira, hay una cosa bien importante. Y hoy el enemigo está queriendo tergiversar, ¿cierto? Lo que es seguir a Dios y lo que es seguir al hombre. Y aquí es donde también nosotros pensamos, mire, Él hace maravillas, pero Él también utiliza a las personas que están a nuestro lado. Él las usa para que esas bendiciones lleguen, para orar unos por otros, para cantar victoria, para decir, entonces no podemos decir que vamos a seguir a Dios solamente en nuestros sentidos y que no vamos a obedecer al pastor o a las personas que van con nosotros en ese caminar, ¿sí? Para esa victoria. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria, su santo brazo ha mostrado su poder salvador. En el Salmo 96:1, canten al Señor una nueva canción, que toda la tierra cante al Señor. ¿Sí ve que es como una orden de hacer todo nuevo para Él, que en nuestro corazón haya gratitud siempre, alegría, gozo, porque Él lo hizo a través de quien fuera, como fuera, ¿cierto? A veces miramos en las personas y estamos equivocados. Entonces, en Apocalipsis tenemos esa manifestación de la misericordia de Dios. Y este es el caso que se relaciona directamente a la obra salvadora del Cordero, la nueva situación que esta ha creado en la historia del cielo y también para todos aquellos que creemos en Él. Entonces, por eso cuando se reunieron todos, los millares de ángeles, la iglesia allí, todos los que estaban en ese momento que Juan estaba viendo, estaban reconociendo la obra redentora. Qué importante, la obra redentora del Cordero, porque era una nueva situación que esta había creado una historia por siempre en el cielo y en la tierra, para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los motivos de la adoración que se estaban haciendo en el cielo en ese momento y que se estaban expresando en ese cántico, no se habían cantado antes, porque Jesús no había ido todavía al cielo triunfante, no había ascendido, no había llegado al cielo triunfante, victorioso, venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, venció las tinieblas. Él es digno, por eso le hicieron un nuevo cántico y hoy es revelado a nosotros también. Es revelado ese nuevo cántico, ¿sí? Es el cántico de la redención. Es el cántico, se centra en la obra redentora de Cristo y los resultados de esta obra para el hombre. Por eso cuando comemos el pan y bebemos la copa del vino, representado en la sangre de Cristo, estamos recordando esa obra redentora, ¿cierto? En la cruz por nosotros y para nosotros. Los resultados, los beneficios que esto trajo a nuestra vida. Y entonces le decían, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Mire, ¿quiénes estaban cantando? Los redimidos, toda la iglesia. Nosotros tenemos que desde aquí entender que ese es el cántico nuevo que el Señor pone en nuestros labios. Él nos sacó, ¿cierto?, de una vana manera de vivir para vivir la verdadera vida en Cristo. Entonces ahora
esa dignidad del Cordero es reconocida en el cielo, porque en la tierra no se dio. Acuérdese que en la tierra fue todo el desprestigio para él, la humillación más tremenda, ¿sí? La dureza más tremenda cuando él estuvo en la tierra, las burlas, todo lo que hicieron con él, a él no lo reconocieron como el Mesías prometido. Y entonces cuando él llega al cielo se reconoce, la iglesia ya allí, los redimidos, todos nosotros reconociendo quién es él. Pero desde aquí, esos ojos espirituales tienen que ser abiertos, porque ya nosotros debemos ya reconocer como cuerpo de Cristo e iglesia quién es él, su obra redentora, su poder, su majestad, ¿sí? Su obra en la cruz a favor de los hombres, ¿sí? Entonces, él ahora en esa dignidad, ¿cierto? No es solamente en base a quién es él, sino también a su obra redentora. Y eso es lo que nosotros nos tiene que mantener humillados ante él en adoración. Entonces, lo que notamos aquí inmediatamente es que dice, con su sangre, él ha conseguido redimirnos para Dios. Estábamos, ¿qué? Estábamos enemistados del Padre. Nosotros no teníamos acceso al Padre. Por eso, él no le gusta la religión, porque los religiosos no tienen acceso al Padre. Es la relación, nos enseñó una relación de tener un Padre y tener que somos hijos, Padre nuestro, somos sus hijos. Entonces el término redención era muy conocido en el mundo antiguo y se utilizaba ¿para qué? Para liberar a los esclavos. Recordemos que la Biblia toda habla de las cosas naturales, o sea, el Señor siempre enseñó tan fácil, sobre todo con lo que se vivía en ese mundo actual en donde llegó el Señor. Se hablaba del agua, yo soy el agua que sacia la sed, porque él veía a toda la gente ir a los pozos a sacar agua. Buscaban el agua insaciablemente porque era un desierto. Y el agua no podía faltar, imagínense. Y muchas veces hacían filas en esos desiertos llenos de donde hubiese agua. Y él se ofrece como el agua de la vida. Otra de las cosas que también se veía mucho era que se hacía el pan. Todo se comía con pan. Todo, el pan, el trigo. Recordemos, habló mucho del trigo, o sea, todo, el vino, yo soy la vid verdadera. Todo lo hizo, las enseñanzas de él fueron de acuerdo a lo que se vivía, para que fuera más claro la enseñanza. Y hoy sigue lo mismo, igual, ¿sí? Pero entonces nosotros nos complicamos muchas veces para entender la palabra. Y entonces aquí él utilizó el término redención, porque era lo que se usaba y acuérdense que él dice que ya no somos esclavos de nadie. Antes éramos, había muchos esclavos en ese tiempo. Se compraban los hombres para vivir siendo esclavos y había un amo, ¿verdad? Y entonces aquí también él habla de la redención, nos redimió, nos hizo libres, rompió las cadenas de la esclavitud para ser solamente esclavos para Cristo. Pero nos redimió del pecado, ¿cierto? Esas cadenas de Satanás que nos tenía atados. Entonces en la Biblia implica un cambio de propietario. ¿Quién era nuestro amo antes? El hombre redimido pasa de ser esclavo del pecado y del diablo para ser propiedad del Señor. Mío eres tú, dice el Señor. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará ni la llama arderá en ti. Mío eres tú. Me encanta cuando él dice así, porque nos dio sentido de pertenencia. Pertenecemos al Señor. Somos su pueblo amado. Somos sus hijos amados. Eso es redención. Entonces, por eso en el cielo se canta todo ello, que ya nosotros entendiéndolo aquí, disfrutamos de esa libertad. Por esa razón, el texto dice, nos ha redimido para Dios. Somos suyos. Pertenecemos a Él. ¿Sí? Nos ha redimido
para Dios, no somos suyos, o sea, nosotros no pertenecemos ya a nadie, solo a Él. A Él. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí se nos enseña esto y desde aquí lo tenemos que vivir para que siempre vivamos dependiendo de Él, porque si le pertenecemos a Él, tenemos que depender 100% de Él, de oír su voz y caminar de acuerdo a lo que Él nos enseña, porque siempre nos va a ir bien. Entonces, el propósito por el cual este mundo Él lo creó y con Cristo nos redimió, fue para que nos sirviera de glorificar a Dios. ¿Ve? Por lo tanto, la redención tenía como objetivo restaurar la relación perdida entre Dios y el hombre. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Nosotros no teníamos ninguna comunión con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. Y Jesús vino a que se quitara esa barrera, ese velo que no nos dejaba entrar al Padre. Y esto implicaba necesariamente pagar un precio por nuestra culpabilidad, porque nosotros éramos los que debíamos de morir en el madero, pero Él vino a morir por nosotros. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso hay que entenderlo bien cuando nosotros bebemos esa sangre y comemos ese pan. Cuando comemos ese pan, recordamos los azotes, todo lo que a Él le hicieron para que nosotros tuviéramos un cuerpo nuevo, una nueva vida. Y ese cuerpo nuevo glorificado todavía no lo tenemos. Por eso luchamos y batallamos y aquí nos estresamos. Pero si nosotros dejamos que Él nos lleve en sus brazos de amor, la vida se nos hace más suave. ¿Y por qué batallamos aquí tanto en la tierra? Porque Satanás, dice, es el príncipe de este mundo. Y es una lucha espiritual, pero siempre la victoria es del Señor. En Colosenses 2:13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Mire, esto es hermoso. Eso fue lo que Jesucristo hizo por usted y por mí. Teníamos un decreto, ¿sí? Ya lo tenía, el Señor ya tenía un acta, el Padre, una acta para nosotros que era contra nosotros, ¿sí? Esa acta decía, era contraria, decía, ustedes tienen que morir, no tienen derecho a nada porque no cumplieron según la ley, ¿verdad? No pudieron cumplir la ley, pero Jesucristo no vino a abolir nada de eso. Él vino a abrogar, a hacer cumplir esa ley de acuerdo con la gracia. O sea, por gracia somos salvos. Pero la gracia no nos da a nosotros libertad para seguir pecando. Por el contrario, esa gracia nos hace sentir llenos de gratitud para volvernos a Dios con un arrepentimiento genuino y nunca más querer hacerlo, porque dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Este es el sentido de la cruz. Esta es la visión que cada uno de nosotros tenemos que tener. Por eso ya no más con el pecado, ya no más con nada, porque ya Él, dice, quitó todo eso que nosotros merecíamos. Y aún el poder de las tinieblas, estaba Satanás, era el que estaba guiando nuestros pensamientos, nuestra vida, las equivocaciones, todo. La clavó en la cruz y dijo, no, ya, ellos son libres. Y solo de este modo Él podía redimirnos de la maldición del pecado. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
Él nos redimió de eso. En cuanto al precio de nuestra redención, vemos que fue la misma vida de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenga presente, nos rescató de una vana manera de vivir. Dice, no la cual recibiste de vuestros padres, o sea, esa vana manera de vivir heredada por unos padres que tampoco conocían al Señor. ¿Sí? No con cosas corruptibles, o sea, no con cosas que hacen daño, no con cosas que no tienen valor, como oro y plata, sino con la sangre misma preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso usted vale para el Señor toda la vida, por eso Él llora por cada uno de nosotros, sufre cuando no entendemos, porque a Él le costó mucho. ¿Ve? Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, porque no todos aceptan la salvación. ¿Ve? Entonces nunca se ha pagado un precio tan alto por algo que valía tan poco. Usted no paga un precio por algo que usted dice, no, eso no es fino, yo no compro eso. Y tan caro, no. Así era nuestra vida. Y alguien dijo esto, nunca se había pagado un precio tan alto por algo que valía tan poco. Por eso hoy usted tiene valor, su vida tiene valor y tiene sentido gracias a Cristo. Gracias a lo que Él hizo. Entonces Dios pagó con la vida de su Hijo el rescate de hombres y mujeres que estábamos en pecado, separados, alejados de Él. Por eso la iglesia, de hecho, es el cuerpo de Cristo. Y fue desde el principio un organismo multicultural que rápidamente se fue extendiendo por todo el mundo. Y Mateo 28:19 nos lo enseña. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando nos unimos a saludar, si ve que es multicultural, se extendió rápidamente por todo el mundo. Y hoy hay en toda lengua y nación, hoy hay en todo lugar personas que hemos seguido al Señor. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Se ha cumplido todo esto. El Espíritu Santo no había llegado cuando se dio esta promesa. Y hoy en día se ha regado por toda parte. Y el Señor se los dijo, recibirán poder cuando haya venido. ¿Cuándo hablamos del Señor? Cuando el Espíritu Santo está en ese furor en nosotros y nos impulsa, vaya, habla, vaya, invite, vaya, diga. Cuando una iglesia no tiene el Espíritu Santo avivado, es una iglesia que está dormida, no está cumpliendo este mandato. Él les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando nos reunimos como cuerpo de Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, por allá en Ecuador, yo no sé, tantas partes, estamos cumpliendo esto multicultural. El Señor se pone feliz, ¿sí ve? Porque se ha extendido. Pero cuando queremos solamente, como le pasó a aquel profeta que el Señor mandó, ¿cierto? Para que predicara. Y entonces se enojó, porque el Señor le dice, si se arrepienten, yo los voy a llevar, si se arrepienten y oyen tu mensaje, yo les voy a perdonar. Pero resulta que él se enojó. ¿Quién era ese? Jonás, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque él era
regionalista, o sea, no quería que el Señor los perdonara porque estaba enojadísimo con ellos, enojadísimo. Y así hay lugares donde las personas se vuelven que solamente son ellos y no quieren más participar con nadie, no quieren más oír a nadie y se vuelven que solamente es su terruño. Y así le pasó a Jonás. Y resulta que se enojó porque el Señor tuvo misericordia de todo ese lugar de Nínive. Y así hay lugares, hay Nínives todavía, donde la gente no quiere que el mensaje se extienda y se dé a conocer. Pero esto es un mandato. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y habla, Jerusalén es el lugar donde vivimos, ¿sí? Por toda Judea ya se sale un poquito a las ciudades del mismo país. Jerusalén es el país, luego las ciudades, Judea, en Samaria, ¿cierto? Los lugares más lejanos y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Donde vamos, tenemos el mensaje de Cristo. Tenemos que ser portadores de bendición. Esto es un mandato del Señor. Y luego dice de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. ¿Sí? Ese alcance de los beneficios de esta redención vemos que es universal. Todo linaje, toda lengua, todo pueblo, toda nación. Así vamos a estar y va a haber en el cielo todos los redimidos, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. No hay acepción de personas. Jonás las quiso hacer en Nínive. Qué tremendo, ¿sí? Él murió por hombres y mujeres de todas las razas, no solamente judíos. Al comienzo era para los judíos solamente, pero ellos despreciaron la salvación. Y lo vemos, ¿ven? Entonces ahí escogió un Pablo, un Pedro que luego se regaron por toda parte. Entonces la muerte de Cristo no solamente fue para un grupo escogido, sino para todo el mundo. Por eso estamos llamados a invitar, a contar que Jesucristo es la esperanza y aún en estos tiempos. En Juan 3:16, recordemos siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El profeta Daniel utiliza también esta forma similar a la de Apocalipsis para anunciar que el reinado del Hijo del Hombre sería universal. Daniel 7, 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel también tenía esas visiones, que también las tuvo Juan. Por eso hay que compartir todo esto de él también. Y tan bello que llama, ¿cierto? Al Hijo del Hombre y al Anciano de Días. ¿Quién es? Ahí nos habla de una eternidad, un Dios eterno, el Anciano de Días. Y dice que nos ha hecho para nosotros, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Dice también el versículo 9 y 10. Reyes y sacerdotes para Dios. Por eso somos escogidos al servicio del Señor. ¿Quién nos escoge? El Señor Jesucristo. El Señor, Dios le pone al Señor, nos entrega para que luego lo llevemos en ese proceso de formación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces el propósito de la redención tiene que ver con la restauración del hombre. Su posición inicial antes de que se introdujera el pecado en el mundo. Lo ha conseguido, ¿cierto? Porque ahora hay cantidad de hombres y mujeres por todo el mundo redimidos por Cristo que han sido hechos reyes y sacerdotes para Dios, para servirle a Él. Por eso cuando el Señor nos llamó y entendimos ese llamado, lo oímos claro, dijimos, Señor, aquí estamos. Pero para Él, enamorados de Él. Esto quiere decir, ¿cierto?, que ahora le obedecemos solamente a Él y lo adoramos solamente a Él. Y llevamos a un pueblo también, el cuerpo de Cristo, a que también se desafíen, ¿cierto? Y quieran decir, yo quiero servir al Señor.
porque vale la pena invertir la vida en alguien que lo dio todo por nosotros. Ve que es dueño de todo y nos llama para que vivamos esos momentos. Entonces, por eso esto tenía que ser así, porque para que la redención fuera válida, no solo debía de librarnos de nuestros pecados, de la penalidad que ya teníamos, sino que también tenía que conseguir que nos volviéramos a Dios para obedecerle y servirle. Porque antes, ¿a quién servíamos? Al mundo, a los placeres, al mismo Satanás. Entonces, la obra de la redención cumple su propósito cuando ustedes y yo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, le servimos. Así sean lo más pequeño. No todos van a ser pastores y ministros, pero así se cumple la redención. Por eso en estos versículos se repite 2 veces la expresión para Dios. Sacerdotes para reyes y sacerdotes para Dios. Somos de Él, pero también debemos recordar que hemos sido redimidos para servirle a Él. Cuando usted, el pastor, le llama a hacer algo, es porque Dios se lo puso en su corazón y porque quiere ya que usted empiece a dar ese fruto del servicio. Y qué lindo cuando usted empieza a interceder. Es una manera de servir también. ¿Ve? Porque hemos sido, ¿qué? Redimidos, por eso le servimos. Nos ha hecho sacerdotes. El sacerdote no es el que se pone una túnica y una cosita aquí en la cabeza o esos gorros. No. El sacerdote es el que ora al Señor, intercede por el pueblo, por las necesidades de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los redimidos y aún los que no tienen a Cristo, para que vengan a Él. Entonces el sacerdote ora al Señor por ellos. Y eso es es hermoso, nos hizo a todos así. Esto es un privilegio que no todos lo tienen. Entonces recordemos que dentro del pueblo de Israel, solo los sacerdotes de la tribu de Leví tenían ese acceso a la presencia de Dios, solo ellos. Pero ahora este sacerdocio se hizo universal, de tal manera que Cristo ha abierto a todos los que creen en Él el camino de acceso al mismo trono de Dios. Qué privilegio tan grande. Cuando usted y yo estamos orando, estamos delante del trono de Dios. Y en cuanto a ser sacerdotes, implica una vida entregada completamente a Dios, apartados de las cosas de este mundo que nos distraen. No que no salgamos, eso no lo llevemos a los extremos de eso. Tenemos que tener discernimiento, ¿sí? Eso es una vida completamente rendida continuamente para oírle, para adorarle, para estar en alabanza, para agradecerle, para no desviarnos del camino por donde Él nos lleva. Y esto pues, cuando no es así, no es compatible con la vida que Él quiere ya darnos, porque comienza a ser una vida llena de ocupaciones, de quehaceres que son normales en cualquier persona, pero que necesariamente cuando Él nos llama a ocuparnos de las cosas de Él, quiere que nos dediquemos con excelencia, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y le servimos a Él. Y este fue el propósito original con el que Dios nos creó. ¿Ve? Y Él quiere que volvamos a ese diseño. El sacerdote también se caracteriza por ser alguien que intercede delante de Dios a favor del pueblo por todas las necesidades. Y esto nos recuerda un deber de preocuparnos por las otras personas, no solamente de nuestras cosas. Quita el egoísmo. Primero yo, segundo yo, para poner los ojos en las necesidades de otros y alegrarnos cuando Dios responde. Lo hacemos de corazón, porque ahí entonces se conoce el verdadero amor de Dios y el verdadero amor de hermanos, de los redimidos, ¿sí? Del pueblo de Dios. Y para guiar también a las personas por medio de las palabras que el Espíritu Santo pone, para luego dar testimonio de Él, como nos alegramos todos con lo que Él hace. Y dice que nos ha hecho reyes porque vamos a reinar sobre la tierra. Eso quiere decir, reinaremos por siempre con Él.
¿sí? Y esta es una responsabilidad a la que nosotros debemos prepararnos. No podemos gobernar a otros previamente si nosotros mismos no hemos aprendido a obedecer la voluntad de Dios. Por eso estamos trabajando en la obediencia a sus mandamientos. Entonces nos hizo reyes, pero es para reinar, o sea, para ayudar al Señor cuando venga en el milenio, va a gobernar como Él ya lo tiene establecido. Ya lo vamos a ver más adelante aquí en Apocalipsis. Entonces nos enseña a hacer ese gobierno así. Y pensé que hoy iba a terminar el 5 y es que es tanta la enseñanza que tiene este capítulo 5 que es hermosa. Vamos a dejarlo hasta allí y sigue ya luego los adoradores en espíritu y en verdad. Lean el versículo 11 al 14 porque ya ahí termina el capítulo 5 para que dentro de 8 días lo terminemos y comencemos con el 6 porque el 6 está bien tremendo también. Pero aquí son cosas que aprendemos del Señor. Vamos a orar. Papito de los cielos, gracias por esta mañana, por enseñarnos estas verdades tan profundas, Señor, de cómo es lo que tú escogiste de nuestra vida. Tú no nos escogiste para vivir aquí en la tierra desocupados, entre comillas, sino para obedecerte en todo. Y qué bueno entender, Señor, que el nuevo cántico que se estaba dando en los cielos es el que también, bendito Dios, tenemos que cantar desde aquí. Y entender que somos redimidos por la sangre del Cordero. Y somos tuyos. Y de todo linaje, lengua, pueblo y nación nos has unido. Por eso, Señor, cuando se hacían los congresos, Señor, en Miami, ahí se veía todo esto multicultural, universal, de todo país llegábamos, Señor, a adorarte a ti, a servirte a ti. Y esto se cumplió en esa visión, bendito Dios. Y por eso cuando nos reunimos así, estamos cumpliendo este mandato. Señor, gracias por abrir nuestros ojos espirituales, por hacernos entender, Señor, que no podemos ser como Jonás, que solamente queremos que ese lugar sea, Señor, la salvación para algunos y para otros no. Y que solamente sea Cristo en ese lugar y no se extienda. Y no predicamos y no contamos y no hablamos a nadie de ti, Señor. Y no se está cumpliendo este mandato. Y no podemos cantar el nuevo cántico si no estamos cumpliendo Mateo 28. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer como iglesia en ese sentir tuyo para cumplir tus mandamientos este día. Bendito Dios, hoy es un día que podemos cumplir este mandamiento. Podemos hablar a otros de ti, a nuestra familia, a nuestros seres más queridos, ¿sí? Y recordemos, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué promesas tan hermosas, qué verdades tan profundas. Por eso nuestra vida tiene sentido contigo, papá. Gracias por habernos escogido, por hacernos entender cosas que no entendíamos, por abrir nuestros ojos espirituales. Llévanos a amarte, Señor, a ti, a obedecerte y a entender, Señor, que las cosas viejas ya pasaron y que todo es hecho nuevo. Un cántico nuevo porque somos nuevos en ti, porque todo es nuevo, porque la redención habla de eso, Señor. Por eso no cabe en nosotros lo viejo con lo nuevo, porque no es así como se vive en los cielos. Y no es así como Dios va a llevarse su iglesia, con las cosas viejas, con los viejos pensamientos, con la vieja manera de vivir. Así no vas a llevarte tu iglesia. Tu iglesia está con un vestido de lino fino, lino nuevo y resplandeciente, que son las obras de cada uno de nosotros. Ayúdanos a permanecer con esta visión, Señor, y a entregarte cada día nuestras áreas a ti,
para que nosotros alegremos tu corazón como iglesia, como cuerpo tuyo. Y recordemos, Señor, ese nuevo cántico. Es nuevo porque también decimos en el Salmo 40, 2 y 3, me sacó del foso de la desesperación. ¿Cómo vivíamos antes, Señor? Sin paz en nuestra vida, sin consuelo y sin esperanza, desesperación. Del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme. A medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Llévanos a vivir esto este día, papá, y todos los días de nuestra existencia. Gracias, Papito Santo, por este estudio de tu palabra, por los que nos unimos hoy a oírte, Señor, y que la vivamos, la experimentemos y que siempre tengamos ese nuevo cántico, gozo y alegría, porque ya no estamos en las tinieblas, sino en la luz admirable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu bendición sea con nosotros, papá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Feliz domingo. Feliz domingo, líder. Señor me la bendiga. Igualmente, un abracito. Que disfrutemos este día de familia. Amén, amén. Y a las 6 nos vemos. Intercesión. All creatures of our God and King, lift up your voice and let us sing. Oh, praise Him. Hallelujah. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with salt agleam. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. 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 Thou rushing wind that are so strong,